Hola, ¿qué tal? Soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos a Pequeñas Islas, el mensual, el de verdad, el que ocurre una vez al mes y para esta única Pequeñas Islas del mes preelectoral, pre-segunda vuelta, yo quería hacer un crossover con otro podcast que se llama Cápsula Migrante. Están conmigo Héctor Villa y Pirina Sora. Gracias por venir, Héctor. Pirina, cuéntenos por favor, primero, ¿qué es Cápsula Migrante? Bueno, si quieren empiezo yo. Gracias, Dale, Marco, por la dale. invitación. Cápsula Migrante es un proyecto periodístico que nació en medio de la pandemia el año pasado. Ya vamos a cumplir un año de su nacimiento, el próximo 27 de mayo. Es un proyecto ad honorem y decidimos lanzarlo, Héctor y yo, debido a que la población migrante necesitaba información veraz y también de servicio, ¿no? Actualmente somos un proyecto incubado por Factual, Ah, están con que Factual, están con Jordi, de México. Sí, Ah, qué sí, bueno. Qué bueno, qué bien. ¿Hace cuánto que están con ellos? ya desde estamos como... septiembre del año pasado. Cuéntale a nuestro público, Héctor, por favor, qué es Factual, cómo así los ayuda a ustedes. Sí, Factual es una organización de periodistas que principalmente están radicados en México, pero tienen diversos proyectos, uno de ellos distintas latitudes, donde pues capacitan a periodistas jóvenes de Latinoamérica. Y bueno, comenzaron el año pasado con este proceso de incubar proyectos periodísticos. No somos los únicos, pero sí fuimos los primeros de este experimento que a Jordi se le ocurrió. También están otros, si no me equivoco, dos proyectos más periodísticos, uno que está en México. Y bueno, de ahí estamos recibiendo el apoyo como cápsula migrante y este impulso quizás de asesoría, de mentoría para fortalecer un poquito más el proyecto de cápsula migrante, que como dice Pierina, ya casi un año. Y Pirina, me contaste que entonces empezaron como una cosa durante la pandemia. ¿Cómo va la situación de los ciudadanos venezolanos en el Perú con la vacunación? ¿Ya cuántos se han vacunado? ¿Están teniendo problemas para acceder a la vacunación? ¿Cuál es la situación ahora mismo? Ya desde marzo comenzó el proceso de la vacunación para los extranjeros en general. Según un reporte de una ONG llamada Beneactiva, ya hasta ahora se han podido vacunar 6.000 migrantes venezolanos, adultos mayores, porque ahorita estamos en la fase de vacunación 2, que incluye a mayores de 60 años y a comunidades indígenas. Bueno, hasta ahora no se ha habido un reporte así de mayor inconveniente. Las personas pueden ingresar al portal que habilitó el Ministerio de Salud. Pongo el hombro, allí la persona puede ingresar con su carnet de extranjería, con su PTP, pero si bien pudo actualizar sus datos en el portal de migraciones, ya que migraciones utilizó esta base de datos para poder crear este padrón de vacunación. Yo pude verificarme el día viernes y aún no he aparecido en el padrón. Sin embargo, bueno, Héctor hizo un trabajo. Héctor, si puedes decir a las personas que todavía no aparecen en este portal de pongoalhombro.com. Claro, pero pongo el hombro y imagino que ahorita solo está cubriendo mayores de 70 años, ¿no? ¿O no? Sí, Sí, en ese caso, yo también me chequeé el viernes y sí aparezco, o sea, mi nombre aparece en el padrón, pero dice que todavía no me indica cuál es el centro de vacunación. Digamos que todo este proceso, lo que tengo entendido es que quienes, digamos ahora las personas mayores de 70 años, si se revisan y no aparecen en la página web de Pongo el Hombro, pueden acudir a un centro de vacunación o un punto de vacunación y presentar obviamente su documento de identidad y allí le van a aplicar la vacuna. O sea, en ese caso no, digamos que no están poniendo el límite. El único requisito es que tengan más de 70 años para que lo puedan vacunar. ¿Y qué pasa si uno tiene el PPT? Porque entiendo que no todos tienen PPT, o sí. ¿Cómo funciona eso? Si no tienen, ¿no podrían acceder? Sí, ahí el año pasado, bueno, entre el año pasado y este año, la que era ex ministra de Relaciones Exteriores,
ella había dicho que todos los extranjeros que estaban en el Perú, y hacía señalamiento directo hacia los venezolanos, porque, bueno, entendiendo un poco la crisis del país, muchos se han venido, no tienen pasaporte, o ingresaron solamente con un cédula, y Perú quizás no tiene como mecanismos como para darle una cobertura en el sentido de identificación a estos migrantes, que en su mayoría son refugiados, con, por ejemplo, un PTP, o darle el carnet de extranjería, porque es un documento que normalmente se tramita con pasaporte. Entonces, en ese caso hay dos cosas. Lo primero, el portal solamente te permite tener tu PTP, carnet de extranjería o pasaporte. Entonces, las personas que no tienen el documento pueden acudir, digamos, porque como es un derecho universal, también como lo ha hecho saber el ministro de Salud, que tienen el acceso a esta vacunación, pero siguiendo la fase. Y hay también un punto que es importante, Marco. Esta semana, desde el lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que las personas que tienen carnet de solicitante de refugio, o tienen un proceso actual, o son refugiados ya, deben actualizar igualmente sus datos. Básicamente son como datos de contacto y datos de la persona, para que puedan ser incorporados en este padrón electoral. Lo que yo veo es que no lo están haciendo todo de una vez, incluyendo toda la data de los extranjeros, de los venezolanos que están en Perú, sino que lo están haciendo como por fase. Entonces, en este caso ya creo que cierra el 10 de mayo, o cierra el 10 de mayo. Entonces, es importante que los refugiados igual puedan actualizar, para que ya consecutivamente puedan ser incluidos en este padrón de vacunación. Sí, hasta ahora sí. Otro punto que también quería resaltar es que Salud con Lupa publicó un reportaje en el que indicó que 5.600 venezolanos están trabajando aquí en la primera línea para hacerle frente a la batalla contra el COVID, y estas personas también pudieron ser vacunadas. Entonces allí hasta ahora hay un número importante, o sea, esos 5.600 enfermeros y médicos, y más estos 6.000 adultos mayores venezolanos que ya fueron vacunados. Pero es como dice Héctor, quizás no van a hacer todo de una sola vez, sino por fase, para que no pueda ir complicándose. Además que, bueno, es todo un proceso, porque hay vacunación que son de 2 dosis, entonces tienen que estar ubicando a estas personas, que también el migrante ponga de su parte para que pueda ponerse la segunda dosis, porque sabemos que esto no es tan fácil, y también están, porque también los hay. Ya hemos hablado con migrantes que dicen, no, yo no me voy a vacunar porque no creo en la vacuna. Entonces, es todo un proceso también que las autoridades y el Ministerio de Salud debe estar atento a esto. Y en este año y algo ya de pandemia, digamos que imagino que no han tenido acceso a, no existe bonos, no existió nada de eso. Yo recuerdo mucho, sobre todo al inicio, ¿no? Imágenes de, por ejemplo, habían me parece que eran 2 chicos venezolanos que estaban haciendo una cola en un reparto de mascarillas, y les escucharon el acento y no les quisieron dar, ¿no? ¿Cuál es la situación, Héctor? ¿Cuál ha sido la situación en este año ya de pandemia? ¿Cómo les ha ido? Qué bueno que traes eso a memoria, porque eso de alguna forma es también parte del porqué de Cápsula Migrante. Porque el año pasado, en medio de todos estos anuncios que en su momento hizo Vizcarra, a los venezolanos, de hecho en las ruedas de prensa siempre estábamos pendientes, y solo en una ocasión una periodista preguntó, y Vizcarra dio una respuesta y después la rebotó al ministro de Relaciones Exteriores, y ya. Y bueno, lamentablemente en los medios peruanos, digamos los medios tradicionales, siempre se utiliza la migración venezolana como un punto para ganar clics, o para generar una matriz negativa de opinión en la sociedad. Y durante la pandemia, los venezolanos, de hecho hay un reporte de ACNUR que dice que ahora los venezolanos, casi un poco más del 90%, quedaron en situación de más pobreza todavía. Quienes digamos, estaban en el comercio informal, o no tenían un contrato de trabajo, o vendían día a día en la calle, quedaron todavía en una condición peor por digamos, toda esta crisis económica. Y durante todo ese tiempo yo hice chequeo por Google Trends,
para ver el tema de los venezolanos. Antes del 15 de marzo los picos eran altos y durante toda la pandemia bajaron porque, claro, entendemos que, digamos, los mismos peruanos estaban en necesidades, pero la comunidad migrante en Perú no es mínima, un poco más de 1 millón, pero ya, o sea, no se les consideró en absoluto en los medios de comunicación, no se les consideraba en los bonos, en las ayudas. La embajada de Perú era que de alguna forma con organismos internacionales estaban haciendo un esfuerzo, pero igual es como mínimo para poder llegar a tanta cantidad de personas. Entonces, ha sido terrible. Lamentablemente, como, digamos, estas políticas o estas medidas que se tomaron para favorecer a la comunidad migrante en el Perú no fueron lo suficientemente contundentes para poder brindar una ayuda real, y creo que eso ha generado, si bien no se han regresado muchos, sí hay que decir que hay venezolanos que ya han retornado otra vez al país, porque aquí la situación ahora para ellos es como insostenible, sobre todo en lo económico, y es lamentable pues y creo que no ha cambiado hasta ahora, a pesar de que se ha incluido en los planes de vacunación. Y Pirina, ¿cómo funciona esto de la embajada? Porque hay esta historia de 2 embajadas, el Perú tiene relación con una, entonces a la hora de, por ejemplo, en algún momento se decía esto de, bueno, que la embajada les traiga ayuda, ¿no? El Estado peruano no se debe hacer cargo de ellos porque tienen su embajada, pero en realidad tienen dos, y la oficial formal en verdad es como de juguete. ¿Cómo funciona eso? Sí, está el oficial que tiene una sede física ubicada en la avenida Arequipa. Esta es la embajada del régimen de Maduro, que simplemente ha estado invisible, no ha emitido ningún comunicado, nada, simplemente ellos han estado trabajando y bueno, a cuenta de gotas, ellos implementaron el plan Vuelta a la Patria, que es donde las personas que están en una situación de vulnerabilidad, que no tienen ningún tipo de recurso económico para pagarse un boleto de retorno, ingresan a la página web de Plan Vuelta a la Patria y o sea, las personas pueden inscribirse, pero eso no te da seguridad porque hay un montón de personas también, independientemente de su condición política, y esto es importante aclararlo, que créanme que si yo también estuviese en una situación difícil, también optaría por este plan, Vuelta a la Patria, aunque sea del chavismo, porque no hay otra manera para regresarse. O sea, un pasaje a Venezuela, nada más de ida, cuesta alrededor de 400, $500. Y eso para un venezolano acá en Perú es, o sea, de verdad que es muchísimo. Ni siquiera un venezolano común puede renovar un pasaporte porque cuesta $200. Entonces, de verdad, regresar a Venezuela tienes que hacerlo o sea, mediante este plan Vuelta a la Patria, y seguramente no te va a tocar porque hay muchas personas que también desean regresar, pero entonces también están las otras personas que lo hacen de manera irregular, retornan a pie, que el año pasado justamente se está cumpliendo un año bueno, de esta emergencia que pasó, que unos migrantes salieron a caminar y bueno, se quedaron dormidos en unas calles y lamentablemente tuvieron un accidente de tránsito que pasó un camión y la persona se fue a la fuga. Ni siquiera el gobierno se pronunció con respecto a esto. Y está la otra embajada, que es la embajada interina de Juan Guaidó, que está al mando por Carlos Escul. Yo quiero reconocer que a pesar de todo, que esta embajada, aunque tenga recursos mínimos, creo que ha hecho muchísimo más que la propia embajada de Maduro. Siempre el embajador Escul está muy activo por las redes sociales, publica fotos que está ayudando a los migrantes. Ellos implementaron un censo en el inicio de la pandemia para ubicar a estas familias que estaban en situación de vulnerabilidad, y bueno, con algunas donaciones, ellos indicaron que pudieron entregar más de 6,000 bolsas con alimentos. ¿Es positivo estas historias, Pirinas? ¿Te parecen positivas? Bueno, al menos son más positivas que las otras historias que mencionaba Héctor, de el Beneco y la Beneca Robamaridos, que ya me parece ya lo peor.
Sí, es que aquí también la prensa ha jugado un papel importante en el tema de la migración. Anteriormente veíamos muchísimos titulares amarillistas, sensacionalistas, y creo que, aunque suene cliché, o sea, lo negativo cala más. Y yo creo que también contar este tipo de historias positivas siempre va a ser importante. Y exacto, los medios deben ir cambiando la narrativa, publicar, bueno, que hay 5.600 migrantes venezolanos en la primera línea, que la migración venezolana ha aportado en el crecimiento del Producto Interno Bruto, que ahorita ya también se creó la Cámara Venezolana Peruana, en donde hay más de 300 empresas con socios peruanos y venezolanos, que ha tenido muchísimos emprendimientos, y yo creo que también esa es una oportunidad que debe hacer el próximo gobierno, o sea, instaurar políticas públicas migratorias, pero también desde la aceptación y la inclusión, porque ya hemos visto que la migración trae muchísimos recursos económicos, sociales, humanos, etcétera, y mientras el Estado pueda tener esas políticas para aceptar a la migración y para incluirlos, porque ya hemos visto en los reportes que la migración venezolana es altamente calificada y simplemente se está desperdiciando ese talento porque muchísimas personas no pueden ejercer sus carreras y les toca salir a la calle para generar algo en el día a día. Entonces, yo creo que también eso es lo que tiene que hacer desde el Estado, ¿no? O sea, incluir a estas personas que puedan aprovechar este tipo de talento y pueda seguir creciendo el Producto Interno Bruto, porque al fin y al cabo, yo recuerdo que cuando llegué, o sea, la gente decía una barbaridad, no, pero los migrantes envían todas las remesas a los países. Y yo decía como que no, mira, o sea, migrante sea en situación regular o situación irregular, también uno genera gastos en el sentido de tienes que pagar alquiler, pagas tus servicios, tú haces tus compras, y eso también es una manera de activar la economía en el país. Y eso es lo que yo digo que debe apuntar el Estado y el próximo presidente. Porque al final casi lo que se empieza a lograr es que están como tratando de identificar a una comunidad con un candidato, o específicamente en realidad con una candidata, ¿no? Y eso, pues yo no sé si hasta qué punto eso construye tejido social, ¿no? Pensando en después de las elecciones, ¿no? Teniendo en cuenta además que Keiko en el debate, que seguramente ustedes lo vieron, pues propuso sellar las fronteras con los militares, ¿no? Para evitar que sigan viniendo los migrantes, ¿no? Entonces, yo no sé si ustedes a nivel de política migrante ven alguna diferencia entre alguno de los dos candidatos. No, o sea, lo que yo digo, hasta ahora no he visto en su plan de gobierno alguna política migratoria. Sí sé que Keiko tiene una política, pero para los peruanos que están en el extranjero. Y Castillo tiene algo también, pero él dice que está en contra de la migración súbita. Entonces, no sabemos cómo tomar esto porque bien claro, todavía no hay unas políticas migratorias claras. Hasta ahora la única persona que habló sobre un documento fue PPK en su momento, que le dio acogida a todos los venezolanos y que muchos nos beneficiamos porque él implementó el tema del PTP. Entonces sí hay que ver qué va a pasar, ¿no? en los próximos días con este tema migratorio. De todas maneras, allí yo veo que igual la migración venezolana no es como muy importante para ninguno de los dos candidatos. O sea, si yo fuese peruano, estaría bien complicado, o sea, viéndolo como migrante, es como difícil decidirme por uno, porque también desde realizando trabajos y leyendo un poco de historia de tanto de Venezuela, obviamente porque la conozco, y Perú, hubo algo que me sorprendió muchísimo, que eso lo supe hace como unos 3 o 4 meses, que básicamente, claro, porque no hay que negar los vínculos que de alguna manera tuvo Fujimori con Chávez en su momento, y decía algo así como que el modelo que había instalado Fujimori en el Perú fue el modelo que Chávez se llevó a Venezuela, digamos con diferente ideología política, pero básicamente es lo mismo que hicieron ahí en el país. Entonces, obviamente ya hay en ese caso el rechazo y obviamente también con estas medidas
migratoria, si se quiere, que Keiko ha dicho de cerrar la frontera o de simplemente no considerar la migración dentro de su plan de gobierno, es como que, oye, ya allí no es como que muy convincente. Y en el caso de Castillo, que pasa lo mismo, que él ha mencionado, como le decía Pierina, lo de la migración súbita, que si la migración súbita sigue, va a afectar su plan de gobierno, o que, digamos, el problema general de la trata de personas, que también está dentro de su plan de gobierno, dice que gran parte de la culpa de este delito, o de que existe este delito, es por la migración súbita venezolana, y eso lo dice explícitamente. Entonces es como que complicado como tomar una decisión o ver un panorama positivo para la migración venezolana en general, porque los candidatos no proponen nada o simplemente negativizan la migración en el país en vez de verlo del punto de vista positivo. O sea, como le decía Perina, hay un número muy grande de migrantes, de extranjeros que están en el país, que están calificados para muchos puestos de trabajo y que el impacto económico que pueden traer al país es muy elevado y positivo, pero lamentablemente no se ha considerado ni se ha hecho nada en torno a esto. Claro. Y ahora, digamos, regresando a esto del Trome, ya, por ejemplo, hay este canal de video, de YouTube, de video que se llama Pregúntale a un venezolano, con varias historias, creo que lo estuviste viendo, Pirina, ¿te acuerdas? Te lo pasé. O, por ejemplo, en general, ¿no? Todas estas entrevistas, se hacen reportajes y no sé qué. ¿Hay una manipulación de la comunidad venezolana? ¿Sienten que hay esto es una manipulación o que es normal? Digamos, normal en el sentido de que, pues, en una situación como con un candidato que pareciera, pues, seguir las enseñanzas o el camino de Hugo Chávez, es normal que se haga esto. ¿Es manipulación o realmente, digamos, que esto tendría que hacerse? Yo creo que para mí, desde mi punto de vista, sí es manipulación y no me sorprende que exista personas contratadas por el mismo partido de cada candidato para que salga a la calle y le pregunte a las personas y esto se pueda publicar, o sea, de que mira, este es el reflejo de, esta persona es el fiel reflejo de lo que va a pasar si tú votas por este candidato. Entonces, sal a votar por este candidato. Es lo que yo te decía, o sea, los políticos también utilizan su estrategia y van a decir, no queremos que Perú sea otra Venezuela, sal a votar por esto, sal a votar por el otro. O sea, sí, sí yo lo veo como un punto de manipulación y obviamente los venezolanos no queremos reavivar eso porque salimos huyendo de esto y que estemos ahora en un país y que vuelva a caer el socialismo, uno dice, bueno, ¿para qué otro país voy a poder saltar si no puedo? Si también hay muchos migrantes venezolanos que de alguna manera u otra están encerrados aquí en Perú porque es que o no pueden retornar o no pueden irse a otro país y ¿qué dices? También estamos viendo como los migrantes venezolanos están sufriéndola en Argentina, porque también dicen, yo salí de una inflación altísima y estoy acá en Argentina y otra vez estoy reviviendo esos momentos de la inflación en Venezuela. Entonces, por ahí yo lo veo. Sí. Yo ahí igual considero que sí están manipulando por lo que ya hemos comentado. Yo lo que trato, digamos, en mis debates internos de mirar el panorama optimista es que en todo caso, si llega a ganar Castillo, veo porque algo que pasa en Perú yo llevo 4 años viviendo acá, Perú no, en la política no ha dejado de sorprender, siempre hay una vacancia o un problema con el gobierno, cambian de presidente muy rápido. Entonces creo que en el caso de llegar Castillo, y que es como lo que yo trato de pensar para ser optimista en medio de todo este panorama, es que de alguna manera no tiene los suficientes miembros del Congreso como para de verdad poder tomar el control serio y hacer algo que creo que de alguna manera los venezolanos podemos revivir ese fantasma del socialismo si llega Castillo, pero creo que no va a llegar al menos tan rápido
hacer algo como Venezuela porque digamos que puede estar limitado un poco. Además que Chávez era parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Además que Chávez, exactamente, Chávez era miembro de las Fuerzas Armadas. Entonces creo que allí, digamos, no quiero decir ventaja, pero puede tener como, el Castillo pudiera estar más controlado, en el sentido de tal vez no irse a lo loco a nacionalizar, a expropiar, y no quiere decir que lo estoy defendiendo, sino que trato de visualizarme como optimista en este escenario que Castillo gane. De todas maneras, igual creo que la comunidad venezolana va a resultar afectada en general. ¿Qué otras diferencias tú ves entre, digamos, el ascenso de Hugo Chávez y el potencial ascenso de Pedro Castillo? Bueno, aparte de que los dos no van a tener tantos congresistas, y que uno no es militar, ¿qué otra diferencia encontrarías? Pues bueno, partiendo, creo que algo que sí los pone en un mismo punto es quizás el descontento, que fue lo que llevó a Chávez al poder en el 98, y lo que, bueno, obviamente está ocurriendo acá en Perú con las comunidades de regiones y provincias que han sido olvidadas, y eso no creo que se trata tanto de ideologías políticas, sino como de la realidad de que está viviendo el país y que de alguna manera necesita atenderse. Una diferencia, bueno, también ver si va a poder tener el control de todas las instituciones, que creo que eso fue algo que Chávez hizo, y que bueno, acá en Perú tal vez no hay una PDVSA, si se quiere, que eso Chávez también lo tenía y lo controló, y Chávez lo controló y pudo con eso tener muchísimo dinero. Y PDVSA, para que la gente lo tenga claro, PDVSA era la petrolera, ¿no? Que era la petrolera, sí. La gallina de los huevos de oro, digamos. La gallina de los huevos de oro de Venezuela, y que eso le dio a Chávez muchísima ventaja en toda la región, no solo en Venezuela, sino en muchos países, y con eso él creo que tal vez eso igual pudiera tener un limitado a Castillo de extender sus brazos a otros países, y bueno, quizás hacer muchísimo más acá en el Perú. Iba a decir algo de la similitud. Bueno, es que Castillo ha dicho que quiere establecer una Asamblea Nacional Constituyente, al igual que Chávez. Y de la diferencia, bien como le decía Héctor, el tema de que Chávez llegó a un momento, bueno, de descontento, y aquí también, de que con Castillo se dice que muchas partes del interior del país han sido olvidadas. Entonces, bueno, está Keiko, que dice que ya ha sido una figura que ya ha tratado de ser presidenta, pero no lo ha podido lograr. Entonces, bueno, ya la conocemos, es el hijo de un dictador. Entonces, bueno, vamos a darle también la oportunidad a esta persona que se vende como algo nuevo. Entonces, quizás por allí pueda jugar también algo. Y una cosa, justo lo que te quería decir era una cosa que decía Héctor. Yo fui un par de veces a Venezuela, una vez en el golpe, de hecho, del 2002 o 2003. Y me parece siempre que una cosa que es cuando se habla de Venezuela, que en el análisis queda colgando, es un poco lo que ambos han dicho, ¿no? La situación que estaba antes, y específicamente la oposición, ¿no? Que Hugo Chávez no surge de la nada y no se fortalece de la nada, sino que, al menos a mi parecer, su oposición en general fue bien torpe, ¿no? Cometió errores que pues yo veo que comete la derecha aquí en Perú. Sí, un poco, y además que también Chávez en su momento también él quería darle mucho protagonismo al pueblo, y también lo que yo he analizado en los debates de Castillo es así, o sea, él quiere darle también protagonismo al pueblo, porque él dice, bueno, el Ministerio de Educación, ¿quién va a escoger a los ministros? El pueblo. ¿Quién va a hacer esto? El pueblo. Entonces tú dices, bueno, hay un montón de medidas populistas, quiere darle todo el poder al pueblo, pero ya sabemos que eso va a terminar en un desastre total. Sí, y algo que yo veía, perdón, mucho de la derecha venezolana, es que casi siempre ellos reaccionaban a lo que, y creo que en gran parte también lo siguen haciendo, y tal vez ese quizás pueda ser, digamos, un error que yo como periodista veo, que quizás pudiera también estar pasando acá, es que la derecha, en vez de accionar y de alguna manera adelantarse al juego
del socialismo y todo esto, lo que hace es reaccionar a lo que la izquierda dice. Ha sido más reaccionaria que cualquier otra cosa. Entonces, estaban como muy pendientes de lo que Chávez hacía para ellos hacer contra o emitir un comunicado o dar una declaración, en vez de quizás tener una propuesta y adelantarse a esto que de alguna manera se construyó en Venezuela con el socialismo y no proponer una solución antes de que la izquierda lo asumiera. Entonces creo que quizás puede eso también estar pasando acá. Hay un problema latente y que es a lo que Castillo se ha adelantado de tener estas regiones o estas provincias muy olvidadas o en el abandono. Sin embargo, Keiko en este caso no hay como algo más concreto o en específico de poder plantear una propuesta o hacer algo para esta gente que de verdad la está pasando mal y está sufriendo. Claro, y también hay una cosa que es eso que dices, ¿no? Que digamos que el otro lado, pues lo que te ofrece es seguir todo como antes, ¿no? Y además hay como mucha identificación con, con el empresariado, sobre todo, que a mí me remite a lo que pasó en Venezuela, cuando dan el golpe contra Hugo Chávez, en el año 2002, me parece, y ponen digamos, a Carmona, ¿no? Que era como poner al presidente de la CONFIEP de presidente. Es como si ahora mismo hubiera, ¿no?, un golpe en el Perú y ponen de presidente al jefe de la CONFIEP. O sea, que el más imposible, más a la derecha, más representante de los ricos, del empresariado, imposible, ¿no? Que es como un grave error de la oposición a esa otra opción. Sí, ahí yo o sea, veo que obviamente es lamentable y creo que las personas no deberían sufrir por incompetencia del gobierno, aunque lamentablemente es lo que pasa. Y bueno, un ejemplo, lo que pasó en Venezuela y lo que está pasando en Venezuela, lo que ha pasado acá en el Perú por muchos años. Y creo que la izquierda pudiera aprovecharse y tomar ventaja de esto, de hacer esta necesidad de esta comunidad una bandera, que si bien es cierto también es lo que hizo Chávez de empoderar al pueblo, de ayudarlo, de enfocarse en el pueblo, pero quizás lo llevó a un pico de que eso pudo en algún momento ser una realidad, pero ya después lo que viene luego es totalmente todo lo contrario y que a veces lo deja en una situación peor, como es lo que estamos viendo ahora en Venezuela. Claro, obviamente también es difícil, creo, que la derecha pueda asumir una postura de sí, vamos a enfocarnos en el pueblo o vamos a ver sus necesidades, porque, no sé, quizás lo pudieran vincular un poco a estos también son de izquierda. Es complejo, es complejo allí. Pero sí, creo que de todas maneras tiene que cambiar un poco el discurso y ser tal vez más flexible y no radicalizar, aunque parece que lo radical es lo que puede llamar más la atención del ciudadano. Aunque Castillo ha dicho que el gobierno de Maduro es democrático. Entonces, sí, claro. No sé por dónde van los tiros de Castillo en este aspecto. Cuando le escuchas hablar a Castillo, ¿en qué dirías tú que se parece más al discurso chavista? No a Chávez o a Maduro, sino en general al sentido común chavista. Yo diría que más que todo, sí, como lo decía, el tema del populismo, el tema de darle voto al pueblo, eso es más que todo y por así. Sí, por allí es que lo veo. No sé qué dice Héctor. Hay una cosa que digamos que la mayoría de gente asume que es como, pues hay democracia porque hay elecciones, ¿no? Y hay como en realidad elecciones a cada rato, pero eso no necesariamente es democracia. Claro. En el caso de Venezuela que tiene, bueno, recientemente cambiaron rectores del Consejo Nacional Electoral, el CNE que se llama ya, pero claro, sí, igual tú tienes controlado ese poder electoral, ¿qué democracia puedes decir que hay? O sea, no le permite participación a los partidos opositores o creas partidos opositores pequeños para que se midan en una elección, pero básicamente gente que simpatiza con el chavismo también. Y bueno, en tema de similitudes,
ese discurso inicial que ha tenido Castillo y que fue lo que Chávez también en su momento dijo de una asamblea constituyente, de cambiar la constitución. Creo que son cosas que obviamente Chávez fue el que lo dijo en ese momento, pero básicamente es el mismo discurso que podemos escuchar ahorita. Tal vez Castillo no ha sido tan fuerte en el tema de hablar quizás de expropiación, pero se ha mencionado mucho nacionalización, y eso también en su momento Chávez lo ha dicho, o lo dijo, mejor dicho. Entonces, quizás allí también pudiera haber... Creo que a fin de cuentas todo va a depender mucho de quizás la extensión de poder que vaya a tener Castillo si llega a ser presidente. Yo creo que va a ser bastante limitada, por lo que les mencionaba del Congreso y todo esto, pero hay que ver, es como, no sé, la expectativa realmente de decir un escenario ahorita puede ser muy complejo. Sí, uno nunca sabe, pero sí es cierto, Pierina, que sí hay diferencias en el contexto, ¿no? Que unas son, pues eso, la cantidad de congresistas, digamos, el apoyo de las Fuerzas Armadas. ¿Encuentras otra diferencia entre el chavismo auroral inicial y lo que está pasando con Castillo ahora? Lo que yo te diría también es que acá hay separación de poderes, en Venezuela no lo tenemos. Y bien, lo que tú decías de que, bueno, sí, hay democracia porque hay elecciones. Bueno, sí, efectivamente ustedes tienen elecciones. Hay algo que también a mí me sorprendió, fue cuando derrocaron a Merino. O sea, aquí yo también estaba celebrando, yo decía, eso nosotros no lo hemos podido hacer. Entonces, sí hay que ver, y concuerdo con lo que dice Héctor, hay que ver qué va a pasar en los próximos días, y ya cuando se escoja al presidente. Y creo que también uno ya se va enterando con el pasar del tiempo, ya cuando el presidente toma la posición y empieza a implementar su plan de gobierno, ya uno se va dando cuenta tú dices, mira, esta persona va a ir así, o sea, porque la degradación de un país tampoco se hace de un día a otro. O sea, lo de Venezuela tampoco pasa de la noche a la mañana, ya llevamos 20 años en esto. Quiero decir que va poco a poco, y uno se va dando cuenta, y quizás la Fuerza Armada ya pueda como despertarse si gana Castillo en contra de esto. Igual también el pueblo pueda alzarse, pueda protestar, porque esto también lo vimos. O sea, el pueblo el año pasado pudo salir a protestar, si bien también se hizo, o sea, la policía se abocó a la calle, también hubo un montón de heridos, pero también en Venezuela no pudiéramos hacer eso, porque la Fuerza Armada no está, o sea, nada a favor del pueblo. En las protestas del 2017 hubo muchísimos muertos, entonces también eso también genera un poco de molestia cuando dicen, no, los venezolanos no salen a protestar para derrocar a este régimen. Sí salimos, lo que pasa es que... Sí, y hay también una diferencia de contexto, Marco, que, por ejemplo, cuando Chávez llegó al poder, si bien estaba este descontento social de gente que había sido olvidada, también había un problema económico. En ese momento, Carlos Andrés Pérez, que fue lo que, digamos, originó el Caracazo, había aumentado los precios de la gasolina, los precios de algunos productos de la cesta básica, y, digamos, no se dio en ese momento la llegada de Chávez al poder, pero sí marcó como un precedente para él. O sea, está la derecha está poniendo, o este gobierno está poniendo estas medidas económicas que afectan al pueblo. Chávez aprovechó la oportunidad, hizo sus pronunciamientos, y más adelante fue que pudo llegar al poder, digamos, teniendo esto como un precedente. Eso al menos aquí hasta ahora no ha ocurrido, o sea, de que los precios se hayan disparado, la inflación haya aumentado y que se haya hecho insostenible para el peruano. Entonces, eso creo que también puede ser un catalizador para Castillo de simplemente él abrazar la necesidad que tiene ahorita la gente de las provincias de Perú, y utilizar eso como una bandera política, pero tal vez en este contexto social, económico que vivió Venezuela para que Chávez llegara al poder y el que tiene Perú ahora, sí, ahí creo que una diferencia bastante marcada.
¿Y había alguna polarización social como la que ocurre aquí en el Perú? Quiero decir, en el Perú, a más allá de que es, obviamente, digamos, el sector A, pues casi todos votan por Keiko, el sector E, casi todos votan por Castillo. Más allá de eso, también hay eso que habrán visto que es Lima versus el resto y en menor medida el sur versus el norte. ¿Eso ocurría de alguna manera en Venezuela? ¿Había un territorio, un área que era más o menos chavista que otra? ¿Eso pasó o era simplemente una cuestión de clase? Digamos que la gente más pobre con Hugo Chávez y la gente más rica en contra. Sí, también hubo muchos estados en Venezuela donde se declararon adeptos al gobierno y sí, también fue una cuestión de clase, además que en los discursos de Chávez, él también fue muy inteligente porque él lo que trataba era de conectar con esta clase popular, baja, porque también, acuérdate que Chávez también, bueno, no es que intentó, lo hizo, dividió de que, bueno, el rico es malo, el pobre es el que nos va a ayudar, entonces eso también caló y hubo también algo que Chávez lo favoreció, fue el boom petrolero, entonces con todo eso él pudo hacer un montón de ayudas sociales, de misión barrio adentro, o misión vivienda, o sea, para ayudar a estas personas de clases más bajas y al fin y al cabo eso fue lo que movió muchísimo más para que Chávez se mantuviera en el poder. No, y pasado también algo que bueno, quizás en ese sentido Chávez trató de transformar un poco el tema del centralismo. Todo era Caracas y creo que por eso muchos estados también llegaron a convertirse, les decían en Venezuela, estados rojos o chavistas, porque en el mapa electoral se pintaban de rojo casi en todas las elecciones. Obviamente eso con el tiempo fue cambiándose a azul, digamos por el descontento que la misma gente tuvo. Pero eso pasaba mucho igual, o sea, centralizaban mucho todos los ministerios, los programas sociales y Chávez, si se quiere, transformó un poco eso y digamos que eso ganó la aceptación de la gente en otras ciudades o provincias de Venezuela. Y algo es algo irónico porque ahora estas personas que están en el interior del país tienen que hacer una migración interna forzada, o sea, muchas personas están yendo a Caracas porque Caracas es la ciudad donde mejor tiene servicio eléctrico, de agua, de internet, o sea, de verdad que las personas las están pasando muy mal en el interior del país, sobre todo en Maracaibo, que es la ciudad que está más cercana a Colombia, donde los cortes eléctricos son de más de 12 horas. Entonces las personas también han tenido que emigrar a otras ciudades para tener mejores servicios y también mejores oportunidades de trabajo, porque también muchas personas en este interior del país se dedicaban a lo que aquí decimos a las chacras y todo eso ahorita está en la nada. Entonces las personas también han tenido que irse a otro lado para poder buscar alguna fuente de empleo. Y una última pregunta, Cerrón, cuando lo ven, ¿ustedes qué piensan de gente como Cerrón, en el sentido que es gente que va a Venezuela, lo invitan y luego vuelve y dice, no, claro, todo está bien allá, hay una democracia, todo está bien, todo esto no entiendo qué hace viniendo tanta gente desde ahí. ¿Qué piensan de gente como él? Bueno, que está desconectado de la realidad. Me parece curioso porque reciente llevaron a Steven Seagal a Venezuela en algo como demasiado, no sé, no sé qué calificativo darle, pero obviamente Steven Seagal no va a ver la crisis de Venezuela porque lo invitó el gobierno y lo va a llevar a los mejores lugares. Entonces lo mismo va a pasar lo mismo pasa con Cerrón. O sea, lo invitan a Venezuela, pero está en el Palacio de Gobierno, lo llevan a los mejores lugares, pero que vaya a la frontera entre Ecuador y Perú, o que vaya a la frontera entre Venezuela y Colombia, que vean la cantidad de gente que a diario sigue saliendo, gente que incluso allí mismo dentro del país la está pasando mal. Temprano hablaba con mi mamá y me decía que esta semana tuvo casi 2 días sin electricidad en la casa porque simplemente habían cortado
Y esto, aunque es un día, pero pasa muy frecuente, no solo en la ciudad donde vive ella, sino en casi todo el país, a excepción de Caracas, que tal vez lo tienen allí un poquito más bonito, pero lamentablemente es una crisis y ya, o sea, creo que eso se puede reflejar en la cantidad de venezolanos que siguen saliendo de diferentes países todos los días, que de verdad no tienen acceso a un sistema de salud que está bastante decaído, no hay un acceso óptimo a alimentos de la cesta básica. Entonces, creo que a veces la izquierda de alguna manera vive como en una burbujita para no ver los errores de gobiernos de esta ideología política que han cometido y que han llevado a la misma población que defienden a tener crisis ahorita como la que viven los venezolanos. Y Pirina, cuando... No, sigue, por favor. Es lo que dice Héctor, muchas personas también están en una burbuja y obviamente el gobierno lleva este tipo de personalidades y viven o bueno, pasan su estadía en hoteles 5 estrellas. A lo mejor si yo fuese extranjera y voy a Venezuela, ahorita en estos momentos voy a ir a muchos supermercados y los supermercados ya tienen un montón de productos porque anteriormente Venezuela vivió un periodo de escasez muy, muy fuerte donde no se encontraba prácticamente nada de productos, donde había que hacer colas para acceder, aunque sea a 1 o 2 productos por persona. Entonces, si yo voy ahorita, quizás puedo decir, no, Venezuela ha cambiado, pero no hay ese trasfondo de que efectivamente ya los supermercados están abastecidos, pero están a precios internacionales cuando hoy en día el sueldo en Venezuela, si acaso, es $2. Entonces, un kilo de arroz te puede costar $1, medio kilo de huevos, porque aquí se le dicen kilo, en Venezuela nosotros le decimos cartón. Entonces, medio kilo de huevos o un kilo de huevos te puede costar $2, $3. Entonces tú dices, o sea, para nada te alcanza. Y este tipo de personas no conocen no conocen esta realidad, tampoco sufren que se les va el internet, no tienen agua, no tienen luz. O sea, de verdad estas personas viven totalmente en una burbuja porque, bueno, tanto Héctor como yo y muchísimas otras personas tienen a sus familiares y cada vez que los llamamos, no tengo agua, no tengo luz, no me alcanza para terminar de comprar este producto. Entonces también uno tiene que, muchas personas también tenemos, o sea, que enviar algo de remesas para que pueda hacerse algo más sostenible la vida ya. Y yendo al otro lado, ¿qué piensan cuando escuchan al fujimorismo en general? Que primero dice, no, hay que sellar las fronteras, ¿no? Con militares, y López Aliaga, que es ya xenofóbico a 1000, sale y los apoya, y al mismo tiempo dicen, no, hay que escuchar a los migrantes venezolanos para que nos cuenten. ¿Qué piensan cuando ese sector hace esas cosas? Yo creo que son, o sea, obviamente son medidas populistas y estos políticos no ven más allá de que hay una crisis y una emergencia humanitaria en Venezuela y que efectivamente muchos jefes de Estado deben sentarse para poder abordar de mejor manera esta crisis migratoria, porque aun aunque cierren las fronteras, aun aunque pongan militares, aun aunque pongan muchísimas tanquetas, los migrantes los venezolanos van a seguir saliendo, porque mientras los estados, mientras el gobierno no dé condiciones favorables para vivir, o sea, las personas van a seguir saliendo, o sea, a pie, en bicicleta. Ya lo estamos viendo que muchísimos migrantes están saliendo en peñeros para Trinidad y Tobago. Claro, todo termina de verdad en unas tragedias terribles porque la gran mayoría se terminan los naufragios. Entonces, creo que nosotros, Héctor y yo, hicimos un análisis de cómo este tipo de personas pueden abordar esta situación. Y creo que no, o sea, si bien los estados están en su derecho de militarizar las fronteras para detener la migración, creo que es la forma. O sea, no tienen que enviar militares, sino personal calificado de migraciones para que puedan recibir a estas personas y puedan ser procesadas. Esta es una persona refugiada, esta es una persona migrante, y así sucesivamente. Claro, no, y entendiendo que, exacto, lo que dice Pirina, que básicamente creo que la migración venezolana, al menos en el caso de Perú, ha tenido como
como 3 olas, si se quiere, el 2016, un poquito antes, gente que pudo migrar de clase un poco más alta, viajó en avión con un poco más de comodidad. De 2017, de 18, gente que quizás clase media, no tan baja, que pudo igual hacerlo, ya aquí cambiando un poco en autobús, y ya la última ola migratoria, por decirlo de una forma, 2018, 19 y lo que ha pasado en estos años, gente que ya se ha venido caminando, que simplemente está huyendo de la crisis en Venezuela. Hay que verlo como lo que son, o sea, son refugiados, y creo que además de tener personal calificado en las fronteras que puedan tener personal que los pueda ahorita no se está haciendo en Perú. La Comisión para Refugiados no está recibiendo nuevas solicitudes, pero esto es indispensable, o sea, se tiene que poner un miembro de esta comisión en la frontera para poder atender a estos refugiados. Y respecto a tu pregunta, volviendo a ella, Marco, de cualquier manera creo que hay que, si se quiere, ser crítico a estas posturas de los candidatos, quien sea, en este caso con Fujimori, de que atente contra los derechos humanos de cualquier persona. Creo que la movilidad de una persona, indiferentemente de su país, es un derecho que se debe garantizar. Entonces no simplemente se le puede impedir el paso por qué razón o por qué tú estás limitando, sobre todo si se entiende más que esta persona está huyendo de una crisis, no tiene medios para vivir en el país y está buscando mejorar para él, para su familia en otra nación. Entonces creo que siempre hay que mantener como una postura crítica de esto, de cualquier violación de derechos humanos, en este caso que se está haciendo o que se va a hacer eventualmente si Fujimori llega al poder en contra de la migración venezolana, de cerrarle la frontera. Y bueno, creo que hay que mantenerse muy en la expectativa, y creo que los medios también aquí pueden, yo apuesto más por medios independientes o que hagan como un periodismo un poco más serio, que puedan criticar o que puedan hacer valer derechos no solo de los mismos ciudadanos, que obviamente es importante, sino también de otras comunidades que son vulnerables en el país, en este caso la venezolana, entre muchas otras más, ¿no? Y además que esto va a calar, estas personas hacen uso de esto porque saben que cala en el discurso político cuando dicen vamos a cerrar las fronteras. Entonces el ciudadano que está ajeno a la migración dice, ah, no, mira, están defendiendo, este presidente o este candidato está defendiendo al país. Entonces cuando sabemos que no es así, que no está haciendo nada. Que no somos una invasión súbita. Tal cual. A Perú. Perfecto, Héctor. Pirina, muchas gracias por venir aquí a Pequeñas Islas. Eso, nada, por favor, de nuevo, ¿dónde los podemos seguir en Cápsula Migrante? Así nos pueden seguir como @cápsula migrante, estamos allí por las redes sociales. También si nos pueden enviar un mensajito, ahorita no tengo a la mano el número de nuestro WhatsApp, pero si pueden inscribirnos por nuestras redes, nosotros con gusto podríamos agregarlos a estos grupos de WhatsApp. Semanalmente enviamos un resumen informativo con las 5 noticias más importantes sobre la comunidad migrante venezolana acá en Perú. También hacemos un foro chat en donde invitamos a diversos especialistas, porque bien sabemos que el tema migratorio, muchas personas no terminan de adaptarse, y como bien lo dijo Héctor, enviamos información de servicio y de utilidad para esta comunidad. Así que muchas gracias, Marco, por invitarnos. No, muchas gracias a ustedes dos, gracias Héctor, gracias Pirina, y gracias a todos los que han estado aquí. Y con nosotros será, bueno, Pequeñas Islas está continuando excepcionalmente por esta segunda vuelta todos los miércoles, así que nos vemos el miércoles. Chau, chau.